Sí, ahí te digo. ¿Cómo tenés que ver la clase? La tengo en el escritorio. Pues ábrela. Y ahora. Puedes compartir pantalla en el Zoom en próxima otra vez. Aquí cuando está la muchacha ahí. Dile a la Yosia que venga, no vas a saber. Dale, entre ahí. ¿Cómo se está viendo? Pregunta que si ya se ve la pantalla. Ay, muy bien, ya están viendo la pantalla. No, todavía no, doctora. Ok. Sí le puso en grabar nube, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Cándido, voy por la Yosia. Te dije que iba a ir por ahí y no quisiste. ¿Cómo se ve esa madre? No, Cándido, no sabes. Acá dice Zoom. Es un poco por la diapositiva. Ok. ¿Puedes venir, por favor, a ayudarme? A poner la presentación en la clase que voy a dar. No, tú me dijiste. Sí, por favor. Gracias. Es que tú dices que sabes y no sabes. Es que eso le dije, ¿cómo dice chiquita? Tú me dijiste, Cándido. Pícale ahí. A ver. Ya déjame. Es que ya le había puesto yo compartir pantalla y tú dijiste que no. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que quieres compartir? Mi presentación. Ahí está. Muy bien, ¿se escucha perfectamente? Hey. Muy buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí, eso está muy bien. Ah, muy bien. Entonces, pues les doy la cordial bienvenida y agradezco infinitamente a quienes son coordinadores de este diplomado de metodología y la investigación del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud y pidiendo miles de disculpas a los jóvenes que sabemos están enlazando con nosotros a través de esta modalidad, que definitivamente muchos de nosotros, pues obviamente no estamos tan habituados a llevar a cabo las presentaciones a través de estas vías, pero pues estamos incursionando para darles obviamente también pues lo mejor de nosotros en el afán de que se compartan los programas y que definitivamente se sigan encauzando las capacitaciones de una manera para cumplir los objetivos y definitivamente tratando de que los saberes se compartan también y que definitivamente cumplamos los objetivos que se tienen planteados, no únicamente para estos procesos, sino también dentro de las residencias. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la presentación de nuestro diplomado, ¿verdad? Con el tema de causalidad, que sabemos definitivamente, muchos de ustedes ya han visto este tipo de presentaciones previamente, porque tienen mucho conocimiento de lo que es la causalidad en el ámbito epidemiológico y definitivamente lo han estado conllevando al interior de sus quehaceres en el ámbito de las áreas de la salud, desde que ustedes incursionaron en las etapas preliminares, porque también esto lo hacen desde las etapas que están al interior de las aulas y sus etapas clínicas de las diferentes modalidades,
de las materias que llevan en sus programas operativos de funciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De esa manera, pues definitivamente tenemos que entender que lo que es la causalidad en el ámbito epidemiológico, tenemos que considerar que para estudiar necesariamente estos factores, nosotros requerimos de tener a una población. Y dentro de esa población, obviamente tenemos que incluir a una comunidad para ver lo que es la enfermedad que nos interesa a nosotros analizar o ese evento de interés que tenemos que considerar y contemplando lo que es la historia natural. Y para esto necesitamos considerar también los factores asociados, predisponentes o bien los factores de riesgo para saber cómo se comporta nuestra población de acuerdo también a ciertas características que tienen su incursión para el desarrollo o presentación de ciertas patologías, fenómenos, eventos, como queríamos llamarlos, y sabemos que esas características pueden ser desde los factores culturales, desde las características ambientales, o ver también ciertos factores que están implicados en el ámbito de la naturaleza, o bien algunas características propiamente de los individuos, como pueden ser sus características definitivas a través de lo que es el factor de la genética, ¿no? Que eso pues obviamente lo traemos nosotros a través de nuestra identidad y de lo que es también nuestros factores donde están involucrados los genes a través de nuestras herencias. De esa manera, tenemos que entender que la epidemiología definitivamente es una ciencia que nos apoya y que nos ayuda a seguir con estos procesos. ¿Por qué? Porque es una ciencia, porque sabemos que investiga y lo que investiga principalmente es la situación de salud de cualquier población que a nosotros nos interese analizar, conocer o quizás también entender. De ahí también aquellas causas o factores positivos y negativos que puedan modificar esa evolución de esa historia natural, de esa patología que pueda tener su influencia en esa población. Y tenemos que incluir también desde esta perspectiva los procedimientos, acciones y planes que nos ayuden a contribuir a mejorar la calidad de vida de esa población, considerando obviamente los factores de su salud en el proceso de salud-enfermedad. Es así que definitivamente dentro de los conceptos que tenemos que entender de la epidemiología como ciencia, es que definitivamente es una ciencia porque posee conocimientos sistematizados, es desde el punto de vista del método científico sumamente lógica, racional, pero también metodológica. ¿Por qué? Porque están bien implícitos los pasos que el método científico definitivamente nos orienta a seguir para poder efectuar nosotros nuestros análisis, nuestras críticas y poder generar también proposiciones desde las perspectivas que a nosotros nos interesa enfocar esa investigación. Y sabemos que a través del proceso de investigación tiene sus pasos, como decíamos, bien determinados, como es la observación, y a través de la observación nos ayuda a captar, a buscar, a escudriñar, es decir, nos ayuda a escrutar, hacemos inquerencias, pero también generamos suposiciones. A su vez también cuando generamos los análisis de manera organizada, porque los hacemos a través de revisiones realmente sistemáticas que nos permiten generar valoraciones, validaciones, pero también comparaciones. Generamos interpretaciones a través de lo cual nosotros generamos hipótesis, pero también nos ayuda a establecer conclusiones, suposiciones, sugerencias o propuestas. Y definitivamente, cuando nosotros estamos siguiendo las características que tienen los diseños epidemiológicos de investigación, en algún momento, alguno de ellos nos permite generar también experimentaciones, que sabemos nosotros, y más adelante también lo vamos a comentar, cuando generamos el tipo de experimentaciones es a través de esos diseños que podemos implicar a través de la investigación. Doctora, mande. Disculpe que le interrumpa, es que le puse a usted el host y están solicitando unos alumnos entrar, nada más lo tiene que aceptar y ya está, ahí en el chat. Ok, sí, muy bien. Ahí. Donde dice
Sí, Cándido, ya sé, pero no lo encuentro. Dice participantes ahí dice admitir los que están en espera, admitir todos, sí. Listo. Muy bien, listo. Entonces, decíamos, nos ayuda a través del proceso de experimentación, a través de esos diseños epidemiológicos que nos dan los diferentes estudios de investigación, pero principalmente considerando aquellos a través de los cuales nosotros podemos seguir ciertas participaciones desde el punto de vista de este enfoque. Sabemos que los diseños clínicos controlados nos permiten generar estas fases de experimentación de una manera bien validada, ¿verdad? Y nos ayuda también en aplicar estos diseños de manera más adecuada para poder efectuar comprobaciones que nos orienten a entender los procesos que estamos conllevando y ampliamos el rango de conocimiento de esos procesos de investigación que definitivamente estemos conllevando. Es así también que para ver cualquier situación en el ámbito de la salud, nosotros tenemos que analizar cualquier aspecto, sea presente o futuro, que pueda dañar o favorecer colectivamente al ser humano. Definitivamente, bajo los procedimientos que nosotros en el día a día estamos conllevando, que sean procedimientos que pueden ser clínicos, paraclínicos, pero definitivamente que sabemos en ese enfoque de seguimiento nos orientan a tener un diagnóstico de manera adecuada para poder generar un tratamiento oportuno o bien llevar a cabo procesos de rehabilitación que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población, ¿verdad? Pero también en el ámbito epidemiológico nosotros para poder seguir de acuerdo a lo que nosotros estamos investigando, a veces seguimos algunos procesos que pueden ser de vigilancia. Y a través de la vigilancia epidemiológica nosotros podemos generar situaciones de pesquisas, es decir, para darnos cuenta el número de casos que podamos tener presentes o bien si estamos teniendo un aumento en ese número de casos de acuerdo a la presentación o bien si definitivamente podemos estar cambiando el curso de esa patología de interés que nosotros estemos analizando. Pero también podemos efectuar la notificación de factores de riesgo que están implícitos en el desarrollo o en el, vamos a decir, en la presentación de esa patología, de ese evento, de ese fenómeno que estemos investigando, para darnos cuenta definitivamente si de manera específica estamos conllevando las cosas de una manera adecuada en beneficio de esa población que estemos nosotros analizando. Y a través de eso también podemos generar esas medidas de control que nos orientan a mejorar la calidad de este proceso, como pueden ser factores de prevención, factores de protección, o bien quizás tratamientos de manera más específica que nos ayuden a delimitar la presencia o bien el detener el proceso de transmisibilidad, de contagio de esa patología o ese evento que nosotros estemos analizando. O también quizás tener un punto importante en la mira hacia la erradicación de la presencia de esa patología en ese momento que estemos nosotros teniendo interés. Y para eso también definitivamente tenemos que echar mano de ciertas acciones y programas que podamos tener nosotros ya instituidos a través de las redes de información o bien a través de las instituciones que se encuentran no nada más a lo largo y ancho de nuestro país, sino también de manera con la característica internacional o bien quizás de manera más micro localizadas, como pueden ser a través de las unidades médicas en las cuales estemos inmersos, en las instituciones de salud en las cuales estemos en el día a día atendiendo a esa población que estemos analizando o estudiando, o quizás también propiamente de nuestra localidad, de nuestro estado, de la región o de nuestro país. O sea, dependiendo de esa característica como nosotros queramos analizar, que puede ser de lo micro a lo macro, es decir, irnos de lo más pequeño hacia lo más específico o bien de lo más específico a lo más agrandado en la búsqueda de esa información que nos ayude a conocer y a orientar la patología que nosotros estemos investigando en esa población. Pero definitivamente también tenemos que conocer que en base a esa evolución que nosotros estemos conllevando de ese proceso, tenemos que contar con ciertos recursos y dentro de los recursos definitivamente tenemos que contemplar que a veces pueden ser factores inherentes a la organización en las cuales estamos inmersos en el día a día, como decíamos, que puede ser desde la característica de nuestra propia unidad médica o bien desde la institución en la cual nosotros estemos laborando o estemos participando,
pero también echar manos de las políticas de salud que pueden ser, como decíamos, a través de los sistemas federados, como es en nuestro país, que sabemos tenemos programas que son a través de la Secretaría de Salud Federal, o bien a través de la Secretaría de Salud Estatal, o bien de nuestra localidad, ¿no? Pero también para eso requerimos considerar las capacitaciones que son necesarias dentro de nuestro gremio, que pueden ser en la línea de participantes desde lo micro hacia lo macro, como decíamos, a quienes vamos a considerar para que se capaciten y se conlleven los procesos de manera más adecuada, qué medios vamos a utilizar para la difusión y que nos ayude también en esa difusión orientar hacia la población para llevar, pues obviamente una aplicación de la manera más adecuada y el entendimiento de esa población, pero también hay que analizar los costos que pueden implicar hacia esa situación de costo-beneficio y tener una evaluación de resultados que sea lo más congruente para nosotros poder tener definitivamente conclusiones más adecuadas en el seguimiento. Y decíamos, la epidemiología tenemos que considerarla como una ciencia también porque nos ayuda a entender en su estudio cómo se distribuye y cómo se lleva la frecuencia de la enfermedad o eventos. Es decir, en esa característica realmente importante para el análisis de nosotros, entender y conocer qué tan frecuente es la presentación, diseminación, transmisibilidad o contagiosidad de esa patología que a nosotros nos interese estudiar. Pero también nos ayuda a entender la distribución y determinantes de los fenómenos de salud en los grupos sociales, es decir, en esa población específica en la cual nosotros podemos entender por qué en una comunidad se puede presentar cierta patología con mayor frecuencia, mientras que en otras no. O bien, definitivamente entender qué factores pueden influir y que están relacionados sobre la ocurrencia y la variación en la distribución de esa enfermedad o ese evento, como nos lo dice Koliman, uno de los grandes investigadores en el área de la salud y principalmente en el ámbito epidemiológico, ¿no? También es importante entender que la epidemiología puede ser aplicada no nada más en la población de manera directa, sino que la podemos conllevar también en lo que nosotros estamos efectuando en el día a día a través de los programas de salud que nosotros estemos pues analizando, investigando, conllevando o considerando. Sabemos que tenemos un sinfín de programas en el ámbito epidemiológico, como puede ser un control para conocer la cobertura de vacunas en nuestro ámbito, o bien conocer ciertos programas que se llevan para entender el crecimiento y desarrollo en el control del niño sano, los programas que manejamos en la gran gama de cánceres. Acuérdense que manejamos muchas situaciones en cánceres. Entonces, todo eso nos ayuda a entender nosotros la epidemiología, pero también nos orienta porque es un ejercicio de medición, como nos lo dice Rothman, y que más adelante vamos a ver algunas situaciones de criterios de causalidad de manera muy específica en cuanto a esto. Y nos ayuda a entender también que es un estudio de la ocurrencia de los procesos patológicos, como nos lo dice Anderson. En el ámbito epidemiológico, conjuntamente con la bioestadística médica, sabemos que nosotros analizamos en los procesos de ocurrencia muy frecuentemente las tasas como medidas de ocurrencia, que nos orientan a entender la velocidad de presentación de esas patologías, de esos eventos, de esos fenómenos. Y no nada más las tasas desde el punto de vista de la morbilidad, sino también desde el punto de vista de la mortalidad, ¿verdad? Nos orienta a saber y a conocer esto que ocurre en nuestra población en el día a día, considerando la característica de una patología o de un evento, un fenómeno de interés que nosotros tengamos, ¿verdad? Y quizás en el ámbito epidemiológico la contribución más notable que se tiene hacia la medicina, pues definitivamente es el énfasis en el estudio de los grupos poblacionales en contraste con el estudio del individuo aislado. La epidemiología no se permite estudiar de manera individualizada a la población, vamos a decir, con la característica muy propia de un individuo en particular, sino que nosotros estudiamos las características de esa población en el conjunto para trasladar principalmente el beneficio de manera general a la población en ese conjunto. No quiere decir que no se permita darle el beneficio de manera particularizada al individuo, sino que es más importante considerar el contexto de la población en general para tener resultados realmente que permitan trasladar resultados mucho más concluyentes y adecuados en el beneficio hacia la generación de toda esa población. Y nos damos cuenta también
que la aplicación del método epidemiológico nos permite, como decíamos, determinar la extensión de la mortalidad en la población y en los grupos que la componen, pero también analizar de manera muy adecuada las relaciones que existen entre los factores sociales y esa patología que a nosotros nos interese conocer, analizar, investigar, determinar. Porque definitivamente nosotros nos damos cuenta, quienes estamos inmersos en las áreas de la salud, que ninguna enfermedad es producida por causa única, ya que siempre va a haber circunstancias concomitantes que favorecen la presentación de ese fenómeno. Y como decíamos, dentro de esas circunstancias pueden ser factores no únicamente desde el punto de vista predisponente, sino también factores de riesgo inherentes hacia el desarrollo, la presentación o quizás la determinación de la presencia de esa patología, de ese fenómeno o de ese evento que a nosotros nos interesa investigar. Ahora, dentro de los usos de la epidemiología, definitivamente nosotros, porque ahorita vamos a llegar a lo que es la causalidad también, tenemos que entender que nos ayuda a medir la naturaleza y magnitud de los problemas. Es decir, saber las causas definitivas que se están presentando en las enfermedades en la comunidad, lo mismo que la variación que puede tener esa patología según sea el tiempo y el lugar. A través de eso nosotros nos damos cuenta que definitivamente hay patologías que se presentan también considerando las diferentes estaciones que tiene el año, ¿verdad? Considerando las diferentes perspectivas en cuanto al tiempo y el lugar. Porque, por ejemplo, en los tiempos donde prevalece principalmente un clima caluroso con una alta concentración de, vamos a decir, de humedad, donde se favorece muy frecuentemente la deshidratación por parte del individuo, nosotros se nos presentan las infecciones diarreicas agudas, ¿verdad? Pero también ciertos síndromes donde tienen mayor presencia cierto tipo de gérmenes. Y eso nos aumenta la frecuencia y el tipo de esas enfermedades de acuerdo a esto, considerando el tiempo y considerando el lugar. Pero también, si nos vamos a las etapas como las que estamos por tener ya, que el día de hoy precisamente empieza el otoño, nos damos cuenta que en los periodos de otoño-invierno precisamente se nos agudizan las infecciones respiratorias, en las cuales tenemos también la presencia de ciertos gérmenes con mayor frecuencia, con mayor, vamos a decir, abundancia. Entonces, en eso nos ayuda también a considerar lo que es la epidemiología. Y definitivamente también nos ayuda a aclarar el enfoque clínico de las enfermedades, estudiándolas a través de lo que nosotros siempre tenemos muy claro y específico, el entendimiento de lo que es la historia natural de esa enfermedad, pero también involucrando las características sociales de esa población, ¿verdad? Nos ayuda a estudiar la etiología, que para nosotros es sumamente importante, estimando también a través de esto los riesgos de enfermar, de acuerdo con ciertos factores ambientales a los cuales definitivamente podemos estar expuestos los individuos al interior de nuestras comunidades. Y que también desde esa perspectiva, decíamos nosotros, es muy importante considerar el análisis de la población, pero de manera específica también a las comunidades. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ciertas características muy propias, nosotros tenemos la presentación o bien el aumento en la frecuencia de la presentación de ciertas enfermedades. Nos ayuda a predecir el curso de las enfermedades tanto a nivel, vamos a decir, comunitario como a nivel individual mediante el enfoque probabilístico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a predecir en el ámbito futuro también qué tanto se puede presentar una enfermedad. Y decíamos, dentro de las medidas de ocurrencia, las tasas nos ayudan a determinar la velocidad de presentación de esas enfermedades que a nosotros nos interesen. Pero también dentro de las medidas de ocurrencia podemos tener la incursión para entender qué tanto podemos conocer en ese abanico de oportunidad la presentación a través de las proporciones y las razones. Entonces, nos ayuda a predecir el curso de las enfermedades. Nos ayuda a obtener una comprensión más profunda de los procesos biológicos. También a través de estos análisis que se generan nos ayuda a identificar nuevos síndromes, plantear estudios etiológicos de los eventos en salud, vigilar la patología de un área en específica a través de los programas que tenemos instalados a través de los organismos sanitarios
y de esa manera contribuir a los aspectos de planificación para tener, pues obviamente, mejores resultados para la evaluación, pero también para los seguimientos en salud. Nos ayuda a evaluar los procedimientos de diagnóstico clínico y predecir de esa manera cómo podemos también tener mejores resultados terapéuticos, y obviamente nos ayuda a adelantar investigaciones operativas, como puede ser estudios de caso, bien estudios de infecciones nosocomiales, de infecciones para ver la transmisibilidad, el contagio, etcétera, ¿no? Y definitivamente, ustedes saben que siempre que nosotros hacemos un análisis o una investigación siguiendo cualquier diseño epidemiológico de los estudios de investigación, nosotros tenemos que analizar o bien incursionar variables para tener resultados más adecuados de esa población que nosotros vamos a analizar o investigar. Y sabemos que la variable pues es una característica, cualidad, rasgo, atributo, propiedad que puede medirse o por lo menos clasificarse y que sabemos puede tomar diversos rangos, magnitudes, intensidades o modalidades de acuerdo a lo que nosotros pretendamos investigar o analizar. Y dentro de esto, pues hay variables, ¿verdad?, que nosotros tenemos necesariamente que incluir, ¿verdad?, en nuestros estudios de investigación, como puede ser la variable independiente y la variable dependiente. Y ustedes ya saben que la variable independiente es aquella que el investigador supone puede influir sobre las otras variables y que puede modificarse o bien manipularse o controlarse porque es la variable causal, mientras que la variable independiente es aquella que el investigador no puede controlar, no la puede modificar porque es la variable que es el resultado, lo que nos va a propiciar el resultado. Pero también podemos tener situaciones de inclusión de variables concurrentes que son aquellas que al modificarse no van a influir sobre las variables dependientes o independientes. Por ejemplo, lo que en todo estudio de investigación nosotros casi siempre vemos, ¿no? El medio socioeconómico. Y que decimos de qué manera sí nos puede influir o de qué manera no nos puede influir, ¿verdad? Pero también lo que todo investigador quizás tiene mayor temor de no poder determinarlas, porque muchas veces pueden estar presentes y no nos damos cuenta que pueden ser las variables de confusión. Son aquellas que así que el investigador se percate pueden influir sobre las variables dependientes y el investigador, como decimos, puede o no identificarlas. Si las identifica y las identifica a tiempo en su proceso de investigación en ese protocolo que él instituyó, pues definitivamente no se van a trastocar los resultados. Pero si no se llegan a determinar, infortunadamente nos pueden alterar nuestros resultados y no es lo que nosotros queremos en una investigación, ¿verdad? Queremos tener resultados realmente adecuados, congruentes, que nos permitan tener, vamos a decir, conclusiones adecuadas y que dentro de estas conclusiones se permita tener el beneficio hacia la población en el conjunto. También, en todo estudio epidemiológico, nosotros vamos a hacer el análisis de variables epidemiológicas de persona, tiempo y lugar. Estas son conocidas como variables universales, ¿verdad? Estas pueden ser cuantitativas o bien pueden ser cualitativas. Y dentro de estas podemos incluir las variables de persona, de tiempo, lugar. Las variables de persona, pues son las que comúnmente nosotros siempre incluimos para el análisis de nuestra población, de nuestros individuos. Edad, sexo, talla, ocupación, nivel socioeconómico, nivel educacional, estado civil, historia familiar, quizás también el análisis de un grupo étnico, definitivamente lo que nosotros consideremos que es más adecuado para llevar a cabo nuestra investigación, ¿verdad? Pero también esas variables de tiempo donde nosotros tenemos que determinar el inicio y el término de ese evento en un periodo de tiempo dado para poder nosotros efectivamente poder conllevar de una manera adecuada el seguimiento de ese proceso de investigación a través del diseño que nosotros hayamos definido seguir. Y el lugar, dado lugar, tenemos que determinar el sitio de estudio de esa población o bien a veces, acuérdense que podemos estudiar inclusive hasta 2 patologías o 2 eventos o 2 fenómenos o quizás también más poblaciones, porque acuérdense que a veces también se hacen muy frecuentemente estudios que pueden ser multicéntricos. Entonces tenemos que incluir desde esas perspectivas también el análisis de estas variables. Entonces, de esa manera,
para entender ya lo que es la causalidad en el ámbito de la epidemiología, pues ustedes saben perfectamente bien que causa es aquel factor que nos conlleva irremediablemente hacia un efecto. Es decir, algo que nos provoca una consecuencia o un efecto. De ahí que la causa es uno de los factores más importantes en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud, en el cual nosotros pues estamos inmersos en el día a día, debido a que nos orienta sobre el enfoque de estos tres aspectos clínicos que son sumamente importantes para nosotros. ¿Cómo podemos efectuar los factores hacia la prevención de una manera mucho más adecuada? ¿De qué manera podemos conllevar un diagnóstico en forma oportuna, en forma que sea lo más pertinente para lo que nosotros estamos indagando? Y definitivamente tener un tratamiento lo más eficaz a tener realmente lo que nosotros esperamos, ¿no? La curación o la mejoría de ese paciente o de esa población que nosotros estemos analizando, ¿no? O estemos estudiando o estemos, pues, conllevando en el análisis diario. Es así que acontecimiento como causa es una condición o característica que juega un papel esencial en producir la ocurrencia, como nos lo dice Rodman. Y en medicina, nosotros definitivamente esto lo conocemos, como decíamos, desde lo que es la etiología, la patogenia o los mecanismos o factores de riesgo que están implícitos para el desarrollo, la presentación de esa patología, ese evento o fenómeno que nosotros nos interese analizar o investigar. Entonces, considerando dentro de la causalidad del modelo de Kenneth Rodman, sabemos que las causas pueden ser de dos tipos y que ustedes las tienen bien definidas porque ustedes ya lo han estudiado desde estas perspectivas. Las causas pueden ser necesarias o pueden ser suficientes. Causas necesarias son aquellos factores que son indispensables para el desarrollo de los efectos que sabemos que por exposición o condición siempre debe estar presente en el 100% de los casos. De ahí que el efecto no se va a producir cuando esto está ausente, ¿verdad? Mientras que las causas suficientes son factores que en conjunto con la causa necesaria contribuyen a que siempre se presente el efecto, aunque sabemos no necesariamente en el 100% de los casos se llega a producir ese efecto. Pero de manera conjunta nos vamos a dar cuenta de que efectivamente nos orientan muy cercanamente, si es que no siempre, en el 100% de esa condición. De aquí que vamos a ver un ejemplo característico que ustedes lo tienen bien delimitado, como en muchos otros procesos infecciosos. El ejemplo para ver la causalidad, en este caso, es la tuberculosis. Y nosotros sabemos que causa necesaria para que se presente esta patología es la exposición al bacilo del Mycobacterium, ¿verdad? Y causa suficiente para permitir que se desarrolle conjuntamente con la presencia de la exposición al Mycobacterium es que ese individuo esté en condiciones de hacinamiento, que se encuentre bajo factores de desnutrición muy acentuada o marcada y a la par que en muchas de las ocasiones también quizás esté inmunocomprometido. Entonces, de ahí que nosotros tenemos un ejemplo característico para entender las causas desde la perspectiva de la necesidad y la suficiencia, como nos dice Rodman. Pero de igual manera, este es un ejemplo característico para considerar cualquier patología que tenga la característica de ser infecciosa, ¿verdad? Y dentro de esto, pues tenemos que analizar precisamente que hay factores que influyen para el desarrollo, la presentación de las patologías, ¿verdad? Y dentro del ámbito epidemiológico, conjuntamente con lo que es la bioestadística, pues nosotros tenemos que considerar los factores de riesgo. Los factores de riesgo son las características que nos ayudan a aumentar la probabilidad de que ocurra esa patología, ese evento o ese fenómeno. Y que nosotros siempre estamos considerando, ¿no? ¿Qué factores de riesgo están presentes o cuáles son los factores de riesgo que pueden tener mayor presunción para la presentación de esta patología, en fin? Pero también hay asociaciones desde el punto de vista estadístico, donde nosotros, a través de los diseños epidemiológicos de investigación, podemos echar manos, como puede ser las razones de momios, ¿verdad? O bien la razón de productos cruzados, como la puedan conocer también, o los odds ratio, ¿verdad? Que nos los dan
los diseños de casos y controles. Esta es la medida fuerte del diseño de casos y controles. Pero también en el ámbito epidemiológico podemos encontrarnos con asociaciones espurias, que esas son asociaciones falsas o que no tienen ninguna lógica y que a veces no nos las explicamos, pero que están implícitas o que a veces se nos presentan. Y muchas de estas asociaciones, como son las espurias, son las que regularmente a veces nuestras abuelitas nos las han hecho presentes o nos las mencionan. Que a veces decimos nosotros, es que eso es no de creerse porque pues no está comprobado científicamente eso. Sin embargo, podemos tener resultados que nosotros sí nos percatamos de que efectivamente están presentes y que esos resultados son adecuados, como son ciertas asociaciones que pueden dar algunos, vamos a decir, test, ¿verdad? Que nos dan las abuelitas cuando tenemos algunos síntomas, ¿verdad? O algunos signos de alguna enfermedad presente que pueden ser desde el punto de vista quizás también infeccioso, ¿verdad? Cuando nos dan esos test malévolos que tienen un sabor horrible porque tienen la presencia que tienen mentol, eucalipto, cosas así, y que nos las hacen tomar y que decimos tenemos una tos que parece una tos perruna que nos hiere la garganta, que nos duele y que a veces inclusive cuando se la escuchamos a otros, ay, decimos, siento que me duele, hasta me marca a mí también en la garganta, y que la abuela dice, mijito, ahorita te voy a hacer un té de gordolobo con menta, eucalipto, limón, y que hacen unas revolturas y ruda, como dice aquí mi marido, ¿verdad? Y que aunque sabe a rayos, no las tomamos y sabemos que al día siguiente se nos quitó la tos, se nos bajó la fiebre y definitivamente no encontramos lógica a eso. A eso le llamamos en el punto de vista epidemiológico también asociaciones espurias o asociaciones falsas sin ninguna lógica. Pero vamos a lo fuerte que son los criterios de causalidad, como son los criterios causales de Sir Austin Bradford Hill, que fueron emitidos en el año 1965 y que definitivamente estos criterios de la perspectiva de la asociación causal son muy, pero muy bien connotados, conllevados, analizados y concentrados en los diseños de cohortes. Desde el punto de vista epidemiológico, en las características de investigación, los criterios de causalidad de Sir Austin Bradford Hill los podemos delimitar claramente en los estudios de cohortes y más adelante los vamos a ver. También nos damos cuenta que en estas asociaciones podemos encontrar asociaciones reales o conocidas como verdaderas o bien donde juega su papel el azar. Las asociaciones reales o también conocidas como verdaderas sabemos son asociaciones válidas. ¿Por qué? Porque esa validez se conlleva en un efecto mínimo al azar que nosotros conocemos como error aleatorio o bien cuando está implícito el sesgo, error sistemático, le denominamos, ¿verdad? O bien cuando juega su papel el azar, nos damos cuenta que en el hallazgo de una asociación puede ponderarse, pues claramente con la aplicación de una prueba de significancia estadística. Por ejemplo, la prueba exacta de Fisher, la prueba de chi cuadrada, y que esas nos ayudan a expresar en nuestros resultados en función del valor P o igual, que puede ser igual o menor de 0.05, lo que nosotros consideramos estadísticamente significativo, que nos traduce una probabilidad atribuible a ese azar del 5% o menos. Y que ahorita, pues, obviamente nos vamos a dar cuenta que si utilizamos el intervalo de confianza, pues se utiliza con la finalidad de evaluar la influencia de ese azar para vernos el reflejo de la información que esperaríamos obtener en el 95 de 100 replicaciones de un mismo estudio. Y definitivamente nosotros no vamos a hacer 100 veces el mismo estudio, ¿verdad? Para eso tenemos definitivamente nuestros diseños de investigación, que no ocupamos hacer 100 veces el mismo estudio para darnos cuenta que en 95 veces esos 100 estudios nos van a dar los mismos resultados. Así que el intervalo de confianza, el 95% de una medida de asociación, es el que nos da el 95% de seguridad realmente el valor que implica esa medida que nosotros estamos teniendo o conllevando en ese diseño, ¿no? Es así que por eso la presencia de sesgos pueden distorsionar la información de una asociación y hacer que ésta aparezca como una asociación que existe, que no existe, o bien la pueda volver mayor o menor de lo que en verdad es.
De esa manera, el efecto al azar o bien el sesgo en la evaluación de esa asociación puede disminuirnos debido al rigor metodológico de nuestro estudio. Por eso, cuando nosotros hacemos nuestros estudios de investigación, dependiendo lo que nosotros queramos investigar o de los resultados que queramos obtener, es el diseño que nosotros vamos a definir para analizar esa población que a nosotros nos interesa. Y sabemos que de acuerdo al rigor metodológico, pues no es la misma hacer un diseño transversal o conocido como diseño de prevalencia, que nos ayuda a conocer esa medida de frecuencia, como es la prevalencia, que es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a obtener el número de casos presentes en un momento determinado del tiempo, conociendo esa población que estamos analizando, pero nos damos cuenta que de acuerdo a la rigurosidad metodológica como está realmente expuesta en esa pirámide de validez, el diseño que nos permite obtener la información más confiable, pues definitivamente es en el cual nosotros podemos llevar a cabo el seguimiento de la experimentación, como es el ensayo clínico controlado, ¿no? Y obviamente si lo hacemos doblemente alotarizado, doble ciego, triple ciego, en fin, dependiendo como nosotros queramos llevar a cabo las fases del seguimiento de nuestra investigación, pues realmente es los resultados que nos van a dar mayor validez desde el punto de vista metodológico. Es así que cuando nosotros analizamos los criterios de causalidad, como decíamos, los de Sir Austin Bradford Hill, que fueron emitidos en el año de 1965, y que realmente esto los podemos, como decíamos, connotar, conllevar o realmente incursionar en los estudios de cohortes bien claramente, con que cumplamos 5 de estos criterios, nuestro estudio de investigación realmente es bien válido. Es de acuerdo a esa pirámide de validez de rigurosidad metodológica, donde se encuentran los estudios de cohorte en el justo medio de la rigurosidad metodológica. Si nosotros tenemos 5 criterios en nuestro seguimiento de la investigación, con este diseño, con que cumplamos 5, quiere decir que nuestro estudio es bastante fuerte, bastante congruente. Y he ahí los criterios que se conllevan en el diseño de cohortes, considerando la causalidad, pues es la fuerza o magnitud de la asociación. Es decir, qué tanta intensidad puede tener nuestro estudio, nuestra investigación. Y esto está relacionado con las medidas de asociación, que pueden ser, como decíamos, aunque las medidas de asociación dadas por los odds ratio, como decíamos, es la medida fuerte de los estudios de casos y controles, no quiere decir que en los estudios de cohorte no los hagamos o no los podamos hacer, pero regularmente lo que más medimos a través de los criterios de causalidad en los estudios de cohorte son los riesgos relativos, o bien situaciones que puedan incursionar en cuanto a esto también, como pueden ser razones de riesgos o razones de probabilidades, ¿verdad? Y esto nos da la magnitud con la que se puede incrementar el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta la exposición, ¿verdad? Si nosotros nos exponemos, por ejemplo, ahorita a la presencia del SARS-CoV-2 o COVID-19, que en mayor intensidad, pues obviamente vamos a tener mayor probabilidad de desarrollar la presencia de la enfermedad, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos en esos riesgos relativos un valor de 2 o mayormente a 2, consideramos que la expresión de la asociación es realmente fuerte, es realmente válida, es realmente congruente. Pero también otro punto importante en cuanto a los criterios de causalidad es la consistencia. Y en base a la consistencia, el sentido de la asociación se puede mantener considerando la causa-efecto cuando ha sido demostrada por diferentes estudios, es decir, cuando se ha observado repetidas veces por diferentes personas en diferentes sitios, lugares, circunstancias y momentos diferentes o distintos. Es decir, nosotros podemos tener un mismo protocolo y ese protocolo puede ser conllevado también en diferentes lugares por diferentes investigadores y la consistencia, es decir, la asociación en nuestros resultados debe de mantenerse, debe de ser similar. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos realmente delimitando en nuestro protocolo de seguimiento. Pero también está el criterio de la especificidad y ya lo decíamos nosotros, dentro de la causalidad, toda causa nos conlleva irremediablemente hacia un efecto y en algunas ocasiones inclusive hasta múltiples efectos, ¿verdad? Es decir,
Una causa nos puede producir un efecto. Y de acuerdo a la temporalidad también, nosotros sabemos que las causas deben de proceder a los efectos. La causa X debe de preceder al efecto Y. Entonces, de acuerdo a eso también, nosotros cuando valoramos los criterios de temporalidad, definitivamente tenemos que definir si nuestros estudios van a ser con la característica retrospectiva o prospectiva. De acuerdo a eso, también tenemos bien especificados nuestros diseños a seguir, de acuerdo a lo que queramos investigar. Pero también dentro de los criterios de causalidad es muy importante el análisis del gradiente biológico, es decir, la relación dosis-respuestas que nosotros podamos obtener. Y ya lo mencionábamos ahorita también, y aquí viene otra situación también considerando esto. Las exposiciones mayores a la causa se asocian con mayores tasas de enfermedad. Y tenemos un ejemplo característico ese. A mayor consumo de cigarrillos, pues obviamente nos aumenta la probabilidad de desarrollar el cáncer de pulmón. Y ponemos el cáncer de pulmón porque es una enfermedad, sabemos, realmente grave, ¿no? No quiere decir que el consumo de cigarrillo, pues nada más no vaya a dar el cáncer de pulmón, ¿no? Sabemos que nos puede dar enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, nos puede dar otro tipo de cáncer desde el labio, desde lengua, en fin, ¿no? Sin embargo, ponemos el cáncer de pulmón porque sabemos es una de las enfermedades más graves que nos da la presencia del consumo de los cigarrillos o bien del hábito tabáquico, ¿no? Y eso sabemos, a mayor frecuencia de la enfermedad, pues obviamente eso nos implica que aumenta con la dosis o nivel de exposición. Como decíamos ahorita también, con la exposición a la presencia del COVID, ¿no? De acuerdo a ese gradiente biológico. Pero también está la plausibilidad biológica. ¿Qué tan verosímil es de acuerdo a eso que nosotros estamos delimitando en el análisis de nuestra población? Es la explicación que se está dando de acuerdo a ese proceso con los conocimientos biológicos del momento. O sea, en ese contexto biológico existente en el momento actual. Debe de haber una explicación de acuerdo a la etiología por la cual esa causa nos puede producir ese efecto en el ámbito relacionado en el proceso salud-enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que ser realmente congruentes en cuanto a esa verosimilitud de lo que estamos analizando. Debemos de ser coherentes también con lo que ya se conoce. Nosotros no podemos contradecir hechos ya contrastados científicamente previamente, porque obviamente eso que ya se analizó y se concluyó y se efectuó una tesis en base a esos resultados implicó el entendimiento en los hallazgos de esa asociación causal en la historia natural de la enfermedad de acuerdo a ese momento, en ese contexto, cuando se llevó ese proceso de investigación. Y nosotros no quiere decir que porque encontremos resultados diferentes en el contexto y en el momento actual, quiere decir que los que se hicieron previamente sean inválidos, sino que fueron hechos y contrastados en el momento en el cual fue ese tiempo el adecuado para delimitarlos. Pero también debemos de considerar la evidencia experimental que podemos tener, probar que X efectivamente nos conlleva a el desarrollo de ese efecto en correlación con Y. Sabemos que en la evidencia experimental, como decíamos, es muy raro encontrarlo en el ser humano porque principalmente cuando nosotros estamos haciendo un ensayo clínico donde vamos a validar este tipo de criterios de causalidad, regularmente los procesos de experimentación definitivamente se hacen en animales, ¿no? Para si hay efectos adversos o efectos no adecuados o efectos que vayan a generar daño, definitivamente pues no se den en los seres humanos. Pero se hace la evidencia experimental y la tenemos a través de esos seguimientos. Y tenemos que llevar a cabo también el factor de la analogía. Es decir, el argumento de una causa-efecto se ve fortalecida cuando existen previos ejemplos de causa bien establecidos que sean análogos a la cuestión que nosotros estemos analizando en el momento. Es decir, enfermedades previamente estudiadas para una exposición o enfermedad similar. Y ya decíamos nosotros, las situaciones de los cánceres. Las situaciones de los cánceres son una prueba característica para darnos pauta del factor de la causalidad en la analogía, porque definitivamente encontramos situaciones muy correlacionadas entre un cáncer a otro.
y eso nos ayuda a entender realmente cómo se pueden conllevar este tipo de circunstancias de acuerdo a los procesos de análisis de determinadas enfermedades, como también en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades infectocontagiosas. Encontramos muy frecuentemente este criterio de causalidad muy inherente a lo cual nosotros esperamos realmente delimitar en nuestros resultados. Y decíamos, también tenemos dentro de los criterios de causalidad el modelo de Koch-Kellen para verificar principalmente enfermedades infectocontagiosas. Y este es un modelo que realmente lo podemos entender con lo que estamos viviendo ahorita, en la circunstancia de esta terrible pandemia por este germen, que definitivamente pues es el azote ahorita y el coco, ¿verdad?, de todos los que estamos involucrados en los aspectos de salud, y también obviamente los investigadores que están tratando de generar lo más rápidamente posible la presencia de una vacuna que nos ayude a poder tener un mejor control o quizás llegar a un tratamiento mucho más adecuado de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el modelo de Koch-Kellen es para enfermedades infectocontagiosas, y este se basa principalmente entendiendo la influencia que puede tener un microorganismo, y que definitivamente aquí nos los delimitan estos cortos, vamos a decir, pasos que encontramos, porque obviamente si nos metemos a estudiarlo así de fondo, pues nos involucraría mucho tiempo, pero que ustedes prácticamente también ya lo conocen. Y está basado principalmente en encontrar siempre en los casos de una enfermedad que tenga esta característica, ¿no?, de ser infectocontagiosa. Y definitivamente poder ese germen o ese microorganismo ser aislado en cultivo, demostrando que es una estructura viva y que definitivamente también en ocasiones puede encontrarse en otra enfermedad, o bien que ya ha sido encontrado en otras enfermedades, que también puede distribuirse de acuerdo con las lesiones, y en base a eso se debe de llevar a cabo las explicaciones a través de las manifestaciones clínicas que puede tener esta enfermedad que nosotros estemos analizando. Y también ser lo suficientemente capaz de producir la enfermedad, obviamente, en el animal que se está llevando los factores de experimentación, y que a través de estos factores de experimentación puede ser cultivado, seguido y analizado en algunas generaciones también posteriores, que nos ayude a delimitar perfectamente bien qué es lo que ocurre en base a la presencia de ese microorganismo. Y también dentro de los criterios de causalidad podemos encontrar los postulados de Evans, ¿verdad? Y que esto también nos lleva muy de la mano en el análisis para este tipo de enfermedades, ¿verdad?, como las que estamos hablando, las enfermedades infecciosas, transmisibles, contagiosas, como queremos llamarlas. Y en el punto número 1 dice los postulados de Evans, la proporción de individuos enfermos, pues obviamente debería ser significativamente mayor entre aquellos expuestos a la supuesta causa, en comparación con aquellos que no lo están. Y ya lo decíamos, si nosotros estamos expuestos a ciertos factores de riesgo en relación como población a otro grupo poblacional que no lo está, pues lógicamente nosotros diríamos que estamos mucho más susceptibles de adquirir, presentar, desarrollar, tener, como queramos manejarlos, la presencia de esa enfermedad que nosotros vayamos a analizar, y más considerando la perspectiva del proceso infeccioso o bien contagioso. Pero también de acuerdo a la exposición, decimos la exposición a la supuesta causa debería ser más frecuentemente entre aquellos individuos que padecen la enfermedad que en aquellos que no la padecen. Y pues definitivamente nosotros decimos esto, ¿no? Pues es cierto, a mayor exposición, pues mayor presencia de la enfermedad, ¿no?, en esa población, que si se está exponiendo, pues deberíamos encontrar resultados mucho más elevados en los individuos que están expuestos que en los no expuestos. Pero si nosotros hacemos análisis estadísticos, créanme que a veces no es así. A veces encontramos resultados que no son lógicos, pero están ahí. Pero también considerando el número de casos nuevos, como nos da esa medida de frecuencia que es la incidencia,
El número de casos nuevos de la enfermedad debería ser mayor en forma significativa en los individuos expuestos a la supuesta causa en comparación con los no expuestos. Y volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Por lógica, dijéramos nosotros, pues obviamente vamos a encontrar un aumento en el número de casos en la población expuesta en relación con la población no expuesta, ¿no? A esos criterios de exposición que nosotros estemos analizando. O bien, de forma transitoria, la enfermedad debería mostrar tras la exposición a la causa una distribución de los periodos de incubación. Y eso es obvio, ¿no? Nosotros sabemos, de acuerdo a esto, cuáles son los periodos de incubación. Y si nosotros nos exponemos, verificamos en el pase de ese periodo de incubación si definitivamente desarrollamos o tenemos la presencia de esa enfermedad. Y claro que también aquí influye también nuestro sistema inmunológico, ¿no? En base a esto, pero obviamente tenemos que correlacionar los factores de incubación de la presencia de ese germen. Tras la exposición a la supuesta causa debería aparecer un amplio abanico de respuestas por parte del hospedador, desde leves hasta graves, y sabemos que eso está implícito también con lo que es un gradiente biológico lógico, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto que nosotros estamos viendo en los postulados de Evans, lo podemos encontrar también con la enfermedad que ahorita estamos pues viviendo, ¿no? Y diciendo también dentro de los postulados de Evans, previniendo, modificando la respuesta del huésped, pues debe de disminuirse, eliminarse la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya la presencia o el seguimiento de una vacuna, o bien cuando estamos tratando con antibióticos a una población expuesta o enferma. Pues obviamente nosotros sabemos que cuando tenemos ya la respuesta a través de un factor de este tipo, como es la vacuna o el tratamiento específico con un antibiótico que ya ha sido validado y que es conocido para modificar la respuesta en el huésped, pues definitivamente, pues nosotros quisiéramos siempre tener eso a la mano que nos ayude a poder modificar o prevenir la presencia de esa enfermedad, ¿verdad? Y más cuando definitivamente desconocemos, ¿verdad? Porque a veces lo que nos está pasando con ahorita el COVID-19 se desconocía por completo, pues realmente lo que implicaba tener la presencia o el desarrollo de esta enfermedad, y obviamente pues no tenemos un tratamiento que nos diga este es el adecuado, este es el específico, este es el más congruente, y infortunadamente tampoco tenemos la presencia de una vacuna que realmente nos ayude a modificar la respuesta en cuanto a lo que está ocurriendo hasta el momento, ¿verdad? Pero también decíamos otro de los puntos muy importantes, la reproducción experimental de la enfermedad debería tener lugar, y sabemos, como siempre, con mayor frecuencia en animales u hombres expuestos adecuadamente a la supuesta causa en comparación con aquellos no expuestos, o bien considerando los factores de exposición que pueden ser deliberados en voluntarios o bien inducidos a través de los procesos experimentales en los laboratorios o bien en los estudios donde se involucran a esos voluntarios, o bien demostrados mediante la modificación controlada de la exposición natural. Sabemos que cuando se hacen estas fases de experimentación en individuos propiamente humanos, es cuando ya están validados previamente en los animales y que se percataron que definitivamente no hay resultados adversos. Sin embargo, a veces en estas etapas que están bien seguidas y que se valoran para verificar situaciones de eficacia, de seguridad, infortunadamente a veces pues salen resultados adversos en estas etapas, ¿verdad? Que por más que se planean, se organizan y se tratan de llevar de la mejor manera, infortunadamente a veces pues sí se nos pueden presentar o salir de causa algunos resultados. Sin embargo, se tienen que llevar a cabo el seguimiento de este tipo de reproducciones experimentales para conocer y tener realmente pues conclusiones más adecuadas y resultados más congruentes que beneficien a la población, ¿verdad? Y decíamos también la eliminación. Y la eliminación de la supuesta causa debería producir la reducción de la frecuencia de presentación de la enfermedad, que nosotros quisiéramos que siempre fuera así, ¿no? Por ejemplo, la anulación de ese agente infeccioso específico y poder a través de esa eliminación tener, pues vamos a decir, los mecanismos más adecuados, ya sea a través del antibiótico, a través de la vacuna,
a través de ciertos procesos que definitivamente pues nos orienten a tener estos resultados en beneficio de la población, ¿verdad? Que quisiéramos nosotros siempre tenerlos lo más rápidamente posible, tenerlos de la manera más adecuada y justa para el beneficio, pero sin embargo a veces, infortunadamente, pues los procesos científicos de investigación definitivamente pues no se puede, porque por más que se quiera, a veces el desconocimiento que se tiene, pues no nos ayuda a tener definitivamente esos resultados esperados, ¿no? Y decíamos también ya, quizás por último, los dos postulados de Evans, la prevención o la modificación de la respuesta del hospedador mediante la inmunización, como es un ejemplo característico, pues debería de reducir o eliminar la enfermedad que normalmente se produce tras la exposición a esa causa supuesta, ¿no? Y que, pues definitivamente, pues se hace siempre el intento, se ha mejorado mucho a través de los procesos científicos. ¿Cuántas vacunas no tenemos de diversas patologías que realmente, pues nos han ayudado a lo largo de este devenir histórico? Porque realmente la historia nos ha marcado mucho en el aspecto epidemiológico, en el conocimiento de las enfermedades, principalmente las enfermedades infectocontagiosas. Sabemos que hay enfermedades que definitivamente pues se han logrado tener un resultado adecuado en el entendimiento, en el conocimiento, en la modificación de las características propias de esas enfermedades. Sin embargo, con el paso de los años, de las décadas, acuérdense que hay enfermedades que son emergentes, que son reemergentes y que definitivamente a veces, a pesar de tener conocimiento de esos factores inherentes, no nada más de higiene, de situaciones medicamentosas, de situaciones de cuidados de asepsia y antisepsia, nos damos cuenta que infortunadamente vuelven a surgir porque definitivamente nosotros como seres humanos, como población, no tenemos los cuidados suficientes para poder tener realmente un resultado que no nos permitiera tener a nosotros esas respuestas de acuerdo al paso de los tiempos, ¿no? Y por último, el último postulado de Evans dice, todas las relaciones y asociaciones deberían de ser biológica y epidemiológicamente verosímiles, ¿verdad? Entonces, aquí este último postulado nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Porque definitivamente a veces nosotros quienes estamos involucrados en los campos de la salud, a veces nos preguntamos, ¿no? Quizá de manera inconsciente y algunas veces de manera consciente, ¿qué tan real puede ser el surgimiento de un microorganismo que nos cause tanto daño, tanto estrago y que no podamos generar la presencia de una vacuna que nos ayude a tener un mejor control o quizás un medicamento como puede ser un antibiótico que nos oriente a tener un tratamiento que nos dé una curación definitiva, ¿verdad?, hacia la mejora? Y nos preguntamos, como decíamos, a veces consciente o otras inconscientemente, ¿qué tan real es ese microorganismo? Si efectivamente a través del medio natural surgió, porque la naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Pero también a veces son los errores que nosotros como investigadores, como, vamos a decir, precursores de tratar de tener respuestas diversas en el ámbito en el cual estamos inmersos, a veces desde el punto de vista laboratorial también los podemos generar y a veces no medimos la consecuencia de ese daño que se puede presentar, ¿no? Y ahí se los dejo yo, ahí se los dejo, ¿verdad? Porque en realidad cuando vemos situaciones de causalidad y más considerando el ámbito epidemiológico, muchas veces tenemos que analizar o pensar que a veces pueden estar implicados también otros factores que pueden ser desde el punto de vista de otras perspectivas, ¿verdad? Que a veces se nos salen de las manos a nosotros, pero que pueden estar presentes infortunadamente, ¿verdad? Porque a veces los microorganismos también pueden ser, pues, conllevados y surgidos
a través de los estudios laboratoriales, quizás buscando mecanismos de acción hacia la cura de algunas otras patologías. Entonces, pues creo que es la última diapositiva. Son poquitas diapositivas, trato de que no sean mucho porque efectivamente a veces y más por estos mecanismos de atención a los programas, es cansado, es sumamente cansado estar ante una pantalla, estar con mecanismos de distracción muy frecuentes, porque definitivamente cuando estamos en estos medios hay muchos distractores que definitivamente nos causan pues no estar poniendo atención a veces al 100, es muy entendible, porque pues no tenemos la presencia franca ni del ponente, ni yo los estoy viendo a ustedes como quisiéramos tenerlos en la característica presencial, ¿verdad? Como estamos habituados. Sin embargo, pues la lucha se le hace y pues espero que este pequeño granito de arena que se trae a través de este factor de lo que es la causalidad en el ámbito epidemiológico, pues les sirva para algo, pero obviamente lo tenemos que correlacionar también desde el punto de vista del análisis de los diferentes diseños de investigación que podemos tener, como decíamos, en esa pirámide de validez o de rigurosidad metodológica que está bien implícita en el seguimiento de nuestros diseños, ¿no? Que puede ser desde un diseño transversal, como decíamos, a través de la revisión de un simple caso, o bien de una serie de casos, o bien cuando lo hacemos analítico a través de una encuesta que puede ser simple, una encuesta comparativa, o bien cuando nos vamos quizás a tratar de reforzar una medida de frecuencia como es la prevalencia que nos la da el diseño transversal hacia el análisis o la realización de un estudio de casos y controles para establecer factores de asociación desde el punto de vista de la exposición, o bien cuando queremos implicar, irnos más allá en la rigurosidad metodológica, llevar a cabo el seguimiento de un estudio de cohortes que nos puede permitir tener la medida de frecuencia de la incidencia, pero también validar situaciones de factores de riesgo, como pueden ser los riesgos relativos, los riesgos absolutos, los, vamos a decir, riesgos atribuibles, etcétera, o bien podemos ir a hacer un ensayo clínico controlado para ver situaciones de eficacia, de eficiencia, seguridad, situaciones de costo-beneficio y lo que todo mundo quisiéramos siempre tener oportunidad, quizás hacer un ensayo, vamos a decir, un metaanálisis, ¿no? Entonces, pues no sé, de mi parte es todo, espero que les sea de utilidad y pues les agradezco infinitamente su presencia, les agradezco pues que realmente se tomen esa oportunidad de conllevar pues vamos a decir, el diplomado de metodología de la investigación a través de esta vía y agradecerle pues a la doctora Erika María Celis Aguilar realmente esa iniciativa que ella tiene para que los médicos residentes tengan la perspectiva del seguimiento de su diplomado a través de esta vía, los médicos pasantes que sabemos también están haciendo un gran esfuerzo para poder conllevar este diplomado y que les ayude también en el seguimiento y el reforzamiento de sus protocolos de investigación junto con sus asesores. Y pues agradecerle a la doctora Perla, ¿verdad? Perla Zapalo, que realmente siempre está ella como coordinadora de este diplomado al pie del cañón y que realmente pues sabemos ella es un pilar fundamental para el seguimiento de estos procesos también a través de la subdirección de enseñanza. Y pues agradecerle que nos brinden a nosotros la oportunidad de poder darles, como digo, un pequeño granito de arena en cuanto a esto y que esperemos que realmente les sea de utilidad en el seguimiento de sus proyectos futuros, ¿verdad? Porque todos sabemos van a tener que realizar su proyecto de investigación y seguirlo durante sus años de estancia de residencia médica. Pues espero que tengan una linda tarde, que les vaya muy bien. Espero verlos próximamente ya de manera presencial en nuestra sesión general de hospital. Yo soy la coordinadora también de la sesión general de hospital que conllevamos todos los jueves. Ahorita de manera temporal sabemos está suspendida porque pues es muy difícil conllevarla también por estos medios, pero quizás próximamente también lo hagamos con temas realmente interesantes de las diferentes especialidades que tenemos en formación y que realmente sabemos son muchos los programas que llevan ustedes en ese arduo esfuerzo que llevan en el día a día y que realmente sabemos ahorita, pues realmente los valoramos y los atesoramos mucho
como médicos en formación que realmente están haciendo un gran esfuerzo porque estos procesos se conlleven y que sabemos ustedes son los futuros tesoros de la medicina, ¿verdad? Y que como tales los valoramos y los atesoramos y esperemos que realmente pues tengan pues una respuesta adecuada y que sus objetivos se cumplan, ¿verdad? Y que sus metas también se complementen. Pues no sé, doctora Perla, si haya algo más. Pues solo agradecerle, doctora, infinitamente. Muy interesante su plática, como siempre. La verdad que yo disfruto mucho y pues también nos sirve mucho a todos los estudiantes. Es muy interesante y la verdad que nos va a ser de mucha ayuda. Le agradecemos muchísimo su aportación, No, su enorme aportación. gracias, muchas gracias y pues de mi parte les agradezco. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, doctora, usted también. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye.